62. Bob Dennard muestra que el espíritu del pirata de la Edad del Bronce también puede existir en nuestra era. Puede florecer de manera completa y sin censura. No tenés excusa. Este hombre puede que no sea lo que esperás. Qué diferente es de los burócratas pretenciosos que vemos, de los políticos con su lenguaje altisonante, sus tediosos sermones morales, su cuidadoso posicionamiento, su cobardía y el tedio al que se someten. Los hombres que en público se envuelven en elevados principios morales suelen ser despreciados por mucha gente común. Pueden oler la falsedad desde lejos. Él comenzó como un soldado cualquiera con los franceses en Vietnam, pero fue sometido a consejo de guerra después de quemar un bar, parte de una disputa, ya ves. Algunos hombres pierden los estribos escribiendo una queja, otros en una pelea de bar y otros incendiando el edificio. Después de esto vagó por África, encontrando trabajos ocasionales al servicio de nababos y potentados locales, todos ellos absolutamente corruptos e incompetentes. Una vez dijo algo así como, entre comillas, es importante no ser ambicioso. Los hombres ambiciosos son perdedores. Actúa y siéntete como un ganador y las cosas buenas, los amigos y la victoria llegarán. Participó en aventuras por toda África, golpes de Estado en Benín, en el Congo, en movimientos secesionistas como en Biafra, entre paréntesis la versión francesa de la Nigeria inglesa, y demás. Su mayor hazaña fue derrocar al gobierno de las Comoras 4 veces, y cada vez Francia tuvo que enviar fuerzas especiales a las islas para expulsarlo. De no ser así, seguramente se habría convertido en un gobernante hereditario. Tuvo muchas esposas y obtuvo muchas propiedades gracias a la fuerza de su mano. Al final de su vida, bueno, esa vida duró demasiado. Debería haber muerto defendiendo su territorio, joven, sin caer en la demencia y el dolor que lo consumieron en la vejez. Francia pagó sus servicios con persecución. Ya no era necesario para luchar contra los comunistas en África, y su vanidad y ferocidad se volvieron una carga. Ahora, si necesitas una gran elevación moral, si la guerra debe estar al servicio de una buena causa, podés considerar su servicio en el Congo, en Katanga y luego contra los rebeldes Simba, en Stanleyville. Él, junto con apenas otros puñados de mercenarios blancos, liberó a miles de rehenes de la violación y la masacre segura a manos de los salvajes Simba. En muchos sentidos defendió lo que quedaba de civilización en África tras la descolonización. En esta última empresa se unió a un hombre de temperamento similar, el coronel Mad Mike Hoare, otro gran ejemplo del renacimiento moderno del vitalismo de la Edad del Bronce, y otro ejemplo de por qué, según el tono provocador del autor, tú eres un débil. Un dandy irlandés-inglés, fue un caballero entre soldados, pero un hombre antes que un caballero. Se mantuvo toda su vida enfocado, brutal y frío en medio de conflictos donde estaba superado en número de miles a uno, rodeado por las hordas de mentes de zombis tropicales. Este hombre entendió el comunismo por lo que era, la infestación de una plaga que debía exterminar, un fenómeno biológico, no ideológico, político o histórico. Tras la guerra en Birmania, se ganó la vida trabajando en safaris y luego, como Dennard, sirviendo a varios gobiernos africanos. Dirigió una unidad de élite de mercenarios en el Congo y, en la misma operación que Dennard, fue responsable de liberar Stanleyville y salvar a un centenar de monjas y misioneros de la violación y la tortura. Después dirigió muchas misiones en África, una nueva frontera. Más tarde estuvo involucrado en un golpe fallido en las Seychelles. El fracaso no es deshonroso, siempre que se haga una gran apuesta por grandes ganancias. No es correcto juzgar a estas personas por la justicia de su causa. Algunos de ustedes, obsesos de las reglas, y casi toda la clase medio instruida, piensan que cuando Nietzsche habla de, entre comillas, más allá del bien y del mal,
está diciendo que no existe forma de evaluar a los hombres o a los acontecimientos. La moralidad es una necesidad absoluta para el pueblo. Hay otra moralidad que revela una jerarquía biológica. Del mismo modo, hay un estándar para los humanos comunes y otro para los hombres verdaderos que están dispuestos a vivir en peligro y que no se preocupan por su vida animal. Hombres como Dennard y Hoare son un gran intento de la propia naturaleza. Muestran que incluso en nuestra era existen hombres que quieren inscribir su voluntad en bronce para la eternidad, que desean que sus terribles creaciones perduren durante siglos. Deben ser juzgados por lo que estuvieron dispuestos a arriesgar en espíritu, y también por la incomparable euforia que debieron sentir en su interior mientras perseguían sus grandes metas. Incluso hace pocos años, el hijo de Margaret Thatcher, Mark, fue condenado en Sudáfrica en 2005 por un intento de golpe de Estado en la Guinea Ecuatorial. Lo delataron y lo atraparon en el aeropuerto. Debes entender que los entrometidos pequeños cretinos que dirigen Occidente siempre detienen los grandes planes y las grandes acciones. Han frustrado muchas aventuras prometedoras con su fijoneo. Son soplones, siempre vigilando, nunca durmiendo, siempre susurrando. Los hombres gallardos, que viven bajo el signo del león, son detenidos antes de poder actuar. Es necesario un camino distinto. Pero quiero decir que no te dejes engañar. En nuestra era también existen hombres de carácter adamantino, que luchan como Capaneo ante Tebas, dispuestos, desnudos, con el fuego en la mano, a quemar una ciudad. Aparecen unas veces como villanos, otras como héroes para el pueblo, pero debes aprender a olvidar ese deseo de aprobación del pueblo y, en cambio, anhelar vivir peligrosamente y hacer grandes hazañas, para bien o para mal. El peligro de nuestra época no es que haga a la gente mala, sino que lo hace todo pequeño y temeroso. Neal Ellis, en su confiable helicóptero Mi-24 Hind, contuvo él solo a los rebeldes en la guerra civil de Sierra Leona, salvando innumerables vidas. No había mucho glamour en su trabajo, y al final no importó, pero en su fiel corcel aéreo debía sentirse como una bestia de presa abalanzándose contra el enemigo. Trabajaba para la compañía Executive Outcomes, un nombre que podría hacerte pensar en una consultora mediocre en un parque empresarial. Pero esta era una compañía de mercenarios que terminó la guerra civil en Sierra Leona y amenazaba con establecer un nuevo orden en toda África. Por esa razón fueron detenidos por la ONU, por pandillas de abogados y financieros internacionales que temen el poder de los nuevos pueblos del mar. ¿Cuánto tiempo podrán contener a estos hombres de su destino? En la guerra de Rhodesia había compañías formadas por unos pocos granjeros blancos, criados en la sabana, que emboscaban a ejércitos de Zambia y Mozambique de muchos miles de soldados. Atacaban con sigilo, acechándolos, infligían bajas terribles y escapaban ilesos. Muchas historias así. Busca la incursión del Niatsonia. El potencial para aventuras y conquistas como las que el hombre europeo ha experimentado pocas veces en el pasado sigue existiendo. Y no tengo dudas de que en los próximos años tales oportunidades serán cada vez más frecuentes. El gran Leviatán caerá, tarde o temprano. La próxima era de barbarie no estará dominada, como muchos de ustedes, urbanitas temerosos, creen, por pandilleros y las hordas mugrientas de los sumideros atestados del mundo, sino por veteranos bien presentados de clase media y trabajadora, hombres con experiencia militar, que saben disparar y organizarse. Los tontos que piensan que los oligarcas podrán controlar a estos hombres durante mucho tiempo deberían mirar la suerte de los Sforza y muchos otros y recordar que el dinero no es rival para la fuerza de las armas combinada con el carisma. Cuando Theodore Roosevelt tenía, creo, cerca de 70 años, emprendió una expedición al Amazonas, entonces en gran parte aún inexplorado. La llamó su última oportunidad de ser un niño.
Esta expedición lo llevó a la muerte, y fue una buena muerte. Siguió los pasos de hombres de poder como Lope de Aguirre. Nunca perdió el anhelo en su corazón por el dorado. Parte 4. Unas pocas flechas. 63. Dar, entre comillas, libertad a las mujeres. Una imposibilidad. Con la liberación de las mujeres en el siglo XIX, Occidente se ha inoculado una infección de la que no puede recuperarse sin las más terribles convulsiones y las medidas purgativas más a fondo. Lo que la, entre comillas, libertad de las mujeres significa en la práctica es la dominación de la humanidad por los demagogos que pueden movilizar los estratos más bajos del espíritu. Porque no existe un mundo en el que las mujeres puedan actuar como una unidad política. La liberación de las mujeres significa libertad y poder para los financieros, abogados, proveedores de comodidades dentro y fuera del gobierno, empleadores que prostituyen a tu esposa e hijas. Ha sido el mayor debilitamiento y autohumillación que una civilización se ha infligido a sí misma. Pero, al final, ¿es esto tan diferente de la democracia como tal? Sí, porque la, entre comillas, liberación de las mujeres convierte a la democracia en una enfermedad terminal, una que pone no solo fin a un gobierno en particular, sino a la civilización entera. 64. Si te preguntas cómo cayó la humanidad desde las épocas gloriosas del Renacimiento y de la era de exploración hasta nuestros tiempos de mediocridad y represión, solo puedo decirte esto: nuestra época es la norma en la historia. Hace falta un gran esfuerzo y mucha suerte para poder superar el sucio simio y a la rata que llevamos dentro. La mayor parte de la humanidad nunca abandonó el régimen de deformidad, y no sorprende que este pantano esté regresando. Es simplemente un retorno a la norma. Dicho esto, parece que sí hay algo especialmente amenazante en los desarrollos de nuestra época: la ubicuidad de este leviatán, la imposibilidad de escapar de él. En cualquier lugar donde intentes volverte un ermitaño, te lo recuerdan, se entromete por todas partes. Y así, el propio éxito de los grandes hombres de hace 400 años, su fundación de un nuevo mundo, la gran expansión del conocimiento y del saber hacer humano, terminó preparando el escenario para nuestro mundo basura. Tuvieron más éxito de lo que podían esperar, y ese éxito es lo que permitió la proliferación de los tipos humanos más bajos. En la naturaleza, la parte vital de la humanidad gobernaría y en los comienzos de muchas sociedades así ocurre. Hermandades militares de hombres gobiernan y la fuerza física, así como la fuerza de personalidad y el carisma, atraen a los demás hacia la órbita de aquellos que poseen estos atributos en el grado más alto. Todo esto ocurre por una atracción natural y secreta, por instinto. Hay una magia en el carisma que produce esto, y la organización militar monárquica, el gobierno del caudillo, surge del deseo por ello en la naturaleza de todos, no de la reflexión o la abstracción. Desafortunadamente, ciertas cosas conspiran para acabar con esta condición original de la humanidad, que en sí misma no es un paraíso y está llena de luchas, sufrimiento y problemas. Estas cosas son, en primer lugar, el propio éxito de esos hombres al asegurar las condiciones de vida y comodidad para el resto de la comunidad. En segundo lugar, el ascenso, dentro de esa paz, del sacerdote, el chamán, el intrigante y la matriarca, que lentamente usurpan el poder de las hermandades de jóvenes y de sus capitanes. Spinoza explica la corrupción del pueblo judío justamente de esta manera. La, entre comillas, República Hebrea era en realidad un régimen militar del tipo que describo aquí, un gobierno de capitanes. Pero los sacerdotes arrebataron este poder y debilitaron a la nación. De la misma manera ocurrió algo parecido con los arios en la India y en muchos otros lugares. Este estado de cosas no tendría por qué ser así.
Los hombres de religión y los de poder tienen muchos intereses en común y pueden gobernar juntos. Pero a menudo ocurre que los hombres de poder se vuelven decadentes y dejan que el Estado derive hacia manos de quienes no saben gobernar y que empiezan a resentirlos por esa abdicación. Las mujeres también se vuelven muy agresivas cuando la masculinidad real y relajada se atrofia. Si imaginas que las mujeres en el mundo musulmán, por ejemplo, son dulces y femeninas, en realidad son voraces víragos de voluntad de hierro. La feminista musulmana será una figura de gran importancia entre ellas. Los hombres de Arabia se volverían homosexuales. La abuela vietnamita o china tiene su rodilla sobre el cuello del yerno. Así vemos en todas partes que las mismas comodidades y seguridad producidas por los mejores hombres llevan a la usurpación de la sociedad por aquellas partes del espíritu humano orientadas hacia otro tipo de vida, que en todas partes este modo de levadura triunfa, y casi siempre muy rápidamente. Y en Occidente, cuyo destino particular ha sido confundido con la historia o el progreso de toda la especie, este desarrollo se ha producido mediante la promoción del logos o razón y todas sus manifestaciones, la adoración de palabras vacías, del legalismo como guía de la vida social y política, del culto a una, entre comillas, ciencia que está muy lejos de la ciencia real. Todo esto ha servido de tapadera para el ascenso del humano masa, de los órdenes inferiores del espíritu, y está llevando no solo a Occidente, sino a toda la humanidad, a una condición de quiebre doméstico y servidumbre. De manera muy concreta, se ve en el feminismo el retorno del matriarcado pre-ario, la gran, entre comillas, madre tierra, originalmente una especie de criatura mitad humana, mitad cucaracha, resplandeciente con horrendos huevos como un gran ciempieza masónico. Ella busca reabsorberte. De todas las cosas que culpás por la época decadente en la que vivimos, el feminismo y la liberación de las mujeres son tanto la causa próxima como la causa última. Nada tan ridículo como la liberación de las mujeres se ha intentado jamás en la historia de la humanidad. Es un acto de completa locura, disfrazado de, entre comillas, lógica o razón, presentado en los legalismos más absurdos sobre supuestos, entre comillas, derechos. Los socialismos modernos, la expansión del poder del Estado que aplasta toda iniciativa y toda vida, la hipocresía de toda la vida política de nuestra época, todo esto debe atribuirse a la participación de las mujeres en la vida política. No me quejo de la libertad o la, entre comillas, degeneración que supuestamente surgen de este arreglo. Todo eso es distracción y autoadulación. El estado en que vivimos es tan represivo como cualquier tiranía oriental, pero su hipocresía consiste en que oculta su fuerza bajo la ilusión de ideales igualitarios y procedimientos legalistas aplicados de forma inconsistente. No es que las mujeres sean realmente libres, sino que su, entre comillas, libertad legal, una ficción práctica, está siendo utilizada por un poder oculto para oprimir, desposeer, intimidar y extorsionar. Bastó un siglo de mujeres en la vida pública para que casi destruyeran por completo una civilización. Pero sería de ingenuos pensar que este problema puede resolverse quitándoles el derecho a voto a las mujeres, o entre comillas, obligándolas a quedarse en casa o algo por el estilo. La presencia de la mujer en la vida pública es una lanza con dos puntas, y puede volverse contra el enemigo con relativa facilidad. Las mujeres, después de todo, incluso en el estado más degradado, pueden ser llevadas por un gran líder a despertar sus pasiones más profundas. Votaron por Hitler, Mussolini y muchos otros con un cierto entusiasmo. El enemigo que las, entre comillas, liberó, ha hecho uso de un arma poderosa, ha incrementado enormemente su poder e introducido una guerra dentro del hogar y de la vida de cada hombre. Pero este enemigo también jugó una apuesta y creo que, en última instancia, cometió un error, porque las mujeres, más que otros, pueden prender fuego a su propio cuerpo con pasión por un Salvador y estar dispuestas a abandonar el miedo y el amor al confort del que depende el Estado moderno. Ellas, más que otros,
movidas por un entusiasmo salvaje y estúpido. 65. ¿Cómo fue posible que las mujeres se, entre comillas, liberaran en algún momento del siglo XIX? ¿Cómo surgió esta agitación? ¿De dónde viene la gineocracia que gobierna? No solo como en sociedades tribales de forma encubierta, sino que ahora también pretende operar la esfera pública y exigir derechos. ¿Quién estaba ahí para otorgar derechos en primer lugar? ¿Y de qué sirve un derecho si no es también un privilegio? La respuesta a todo esto es un poco más desagradable. Solo porque las mujeres perdieron todo respeto por los hombres de la época, pudo haber existido cualquier pretexto como el feminismo o el sufragio femenino para empezar. La pérdida del respeto en general marca la era moderna desde alrededor de 1800. Por ejemplo, la pérdida de respeto hacia la autoridad que se produjo cuando los industriales y banqueros reemplazaron a la nobleza guerrera, por, entre comillas, decadente que esta última se hubiera vuelto. Nunca había perdido del todo su gracia en las maneras, su belleza, magnificencia y glamour. Eso hacía que el hombre común estuviera más dispuesto a someterse o a aceptar su liderazgo. Pero, ¿quién podría aceptar el gobierno de la criatura gris y económica que asumió el liderazgo de los estados a finales del siglo XVIII? Por eso Napoleón fue un enigma para tantos. Representaba a un hombre fuera de su tiempo, algo completamente inesperado en la era de la mediocridad burguesa y la democracia hipócrita que empezaba a imponerse. Por esta razón, todos los espíritus elevados del siglo XIX, los grandes artistas, escritores, se rindieron ante su memoria. Parecía encarnar la posibilidad de aspiraciones más alta de nuestra época. Podés leer a Stendhal para percibir este espíritu. Napoleón era una vía de escape del dominio del hombre insecto que en ese momento empezaba a apoderarse de las naciones. Ahora bien, no imagines que voy a atacar a la burguesía. Hemos decaído tanto incluso respecto a la burguesía de esa época. En nuestro tiempo la desolación es casi total. Por eso es tan ridículo oír a estos conservadores ladrar sobre el honor, la gloria, el sacrificio o cualquier otra de esas tonterías. El respeto hacia todas las instituciones, las clases dirigentes y cualquier autoridad tradicional se perdió hace mucho y con razón. Es imposible que los hombres borrados de hoy consigan el respeto del pueblo y menos aún de sus mujeres. El feminismo entonces es la rebelión de las mujeres contra la afrenta de la democracia. Se han rebelado contra la incapacidad del hombre insecto de ejercer autoridad o inspirar respeto. Y debes entender que esta libertad o revolución no tiene fondo. No habrá oportunidad para decir te lo dije. Jamás aprenderán una lección de su necedad. Resienten la inseguridad en la que las has puesto. La calamidad que seguramente seguirá por ir por este camino no será una lección para nadie. Resienten al entre comillas beta. Pero te equivocás si crees que alguna vez fue diferente. No, las grandes civilizaciones y culturas nunca fueron fundadas ni mantenidas por betas. Los nerdos que se han apoderado de gran parte de la derecha actual te han lavado el cerebro con esa visión, pero es falsa. Las mujeres nunca amaron al tendero, al comerciante tímido de voz nasal, y no, tampoco al relojero o al artesano. Siempre han amado al caballero, al marinero enamorado de ideas salvajes sobre el mar, al aventurero y al pirata. Y es justo que amaran a esos hombres, y que con la llegada del dominio del hombre insecto buscaran su liberación de hombres indignos y de la aburrida sociedad que estaban construyendo. Que ese resentimiento fuera manipulado por el poder satánico que gobierna nuestra época y que, mediante ese mismo impulso por la libertad, la mujer terminara más esclavizada que antes, es irrelevante. No podrás hacer que las mujeres entren en razón y amen una civilización beta, un invento de los cornudos HBD de nuestro tiempo. Las mujeres te amarán si eres un guerrero y ayudarán, mediante el completamente retrasado mecanismo de la democracia, a elegir a hombres con glamour y carisma, que son nuestra única esperanza inmediata contra la máquina que maneja nuestro mundo de basura.
Trump, con todas sus vacilaciones, es solo el comienzo. Ha mostrado el camino en lo que respecta a la mujer. La multitud también es una mujer. Ahora imagina un hombre con el carisma de Trump, pero que no solo dependa de los generales, sino que sea uno de ellos, capaz de gobernarlos e intimidarlos, además de seducir a las masas. Hasta ahora solo hemos tenido a los Gracos, pero los Césares y Napoleones seguramente los seguirán.